Si te dijera que hubo una vez en que existieron 22 niños que fueron embarcados para cruzar el océano y salvar al mundo, ¿me lo creerías? Por supuesto que no. Me dirías en todo caso que hoy hablaremos de una novela de fantasía. Pero no, te equivocas. La historia fue real. Hola, ¿qué tal lectores? Esto es Mundo Lector. Yo soy Antonio y hoy hablaremos de el libro A Flor de Piel. Cuenta Javier Moro, narra los acontecimientos de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Un nombre bastante pomposo, ¿no? Mejor lo llamaremos la Expedición Balmis. Bueno, esta expedición zarpa del puerto de La Coruña a cargo de el médico alicantino Francisco Javier de Balmis un sábado 26 de noviembre de 1803. A bordo iban 37 personas, 22 de ellas eran niños de entre 3 y 9 años. Objetivo: salvar al mundo. Esta historia es tal vez la expedición científico-filantrópica más importante de la humanidad. Pero lo curioso es que estuvo oculta a las personas. Nadie la conocía hasta que una vez la casualidad llevó a Javier Moro a los Jardines Botánicos en Madrid. Allí él tenía que presentar su obra El Imperio eres tú, ganadora del Premio Planeta. Dentro de sus instalaciones se encuentra con la encargada de las relaciones con la prensa, llamada Blanca, y ella le dice: es muy raro que los escritores vengan por aquí. A lo que él le pregunta: ¿y por qué tendríamos que hacerlo? Ella le argumenta que allí existe una gran biblioteca, un enorme museo y sobre todo un archivo en donde están almacenados todos los expedientes sobre los viajes científicos que ha realizado España a través de toda su historia. ¿Y cuál crees que ha sido la más curiosa y original de todas?, le pregunta. A lo que ella no duda en responder: hubo una en la que 22 niños tuvieron que embarcarse para cruzar el Océano Pacífico llevando dentro de sus cuerpos la vacuna contra la viruela. Entonces, Javier se pregunta: ¿qué padre en su sano juicio permitiría que su hijo realice esta travesía? Esa historia lo enganchó y le dedicó 4 años de su vida investigando todo lo que pudo. 4 años de su vida que fueron los que tardaron en publicar este libro. En el libro, la palabra vacuna se repite muchas veces y claro, nos permite conocer el curioso origen de esta. Resulta que en el año 1716, la esposa del embajador británico en Estambul, Turquía, conoció de un método llamado viriolización, que consistía en inocular el germen de una persona enferma a una persona sana para tratar de inmunizarla. Lastimosamente, este método no era 100% confiable, pues todavía tenía un pequeño margen de mortandad. Algunas personas morían y eso no querían, ¿no? Entonces, la gente terminó por no aceptarlo definitivamente. Resulta que a finales del siglo XVIII, un médico de origen rural, nacido en Berkeley, Inglaterra, llamado Edward Jenner, escuchó de casualidad a una granjera decir que ella nunca tendría la viruela, pues ya le había dado un tipo, la viruela bovina, o sea, de las vacas, y por tanto nunca contraería la mortal viruela humana. Esto llevó a Edward Jenner a investigar un poco y descubrió que es cierto, que las vacas tenían un tipo de viruela benigna, una que no era perjuiciosa ni para los mismos animales ni para las personas. Entonces, un 14 de mayo de 1796, Edward Jenner decidió inocular en el cuerpo de un niño, James Phillips, hijo de su jardinero, dicha viruela benigna. 10 días después, le volvió a inocular, pero esta vez ya no la viruela benigna, sino la mortal viruela humana. Y ¡oh, sorpresa! El niño se había vuelto inmune. De aquí el término vacuna. Ahora, Edward Jenner se enfrentaba a su primer gran problema: vacunar a toda su comunidad. Bueno, se le ocurrió una idea: hablar con el curita del pueblo, y este no tuvo mejor idea que durante una misa decir a la comunidad que estaba harto de tener que celebrar entierros por culpa de la viruela. Así que conminó a todos a que se apliquen la vacuna. Primer problema solucionado. Problema número 2. Resulta que la Sociedad Médica de Londres, ¿por qué será que cuando nosotros nos enfrentamos a algo desconocido, el miedo nos hace generarnos en la cabeza muchos fantasmas? Sucede en la actualidad.
Si ustedes recorren las redes sociales, vas a encontrar muchas mentiras. Yo creo que más que por la mala voluntad o el deseo de maldad, yo creo que es por el temor a que nos suceda algo. Ha sucedido hace mucho, sucede hoy y va a suceder siempre. Bueno, resulta que esta sociedad no tuvo mejor idea que empezar a difundir que si se aplicaban este método en el que fluidos humanos y fluidos vacunos se iban a mezclar, los seres humanos íbamos a terminar transformándonos poco a poco en ganado vacuno. Curioso, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Pero debes pensar que esto sucedía en el siglo XIX. Era la mentalidad de la época. El invento de Edward Jenner terminó por imponerse. Luego, esto llegó a España. En España se tuvo una gran idea: llevar esta vacuna a América, puesto que aquí estaban muriendo cerca de 90 millones de personas producto de la viruela. La decisión estaba tomada. Pero un dato curioso que aparece en el libro es que esta viruela benigna que iba a salvar a la humanidad solo se daban en vacas que vivían al norte de Europa. Entonces, no iban a poder llevar estas vacas a todo el mundo. La solución la trajo Francisco Javier de Balmis. Él propuso a la corte que se empleen niños para esta alturada labor. Ahora, viene la pregunta: ¿qué padre, en su sano juicio, mandaría a su hijo al otro lado del mundo por más altruista que sea la misión? Bueno, yo personalmente dudo que lo hagan, ¿eh? No sé ustedes. Isabel Zendal surge aquí como un personaje capital. Ella, cuando se encuentra con Balmis, pese a su origen excesivamente humilde, a haber sufrido un terrible engaño amoroso, producto de ello, tenía un hijo sin padre. Pese a todo esto, en ese momento, ella era la respetada y admirada rectora de una inclusa, o sea, una guardería. Balmis consigue 6 niños huérfanos en Madrid, que debe llevar a La Coruña para embarcarlos a América junto con otros 18 que estaban allí. Lo curioso es que durante su viaje de Madrid a La Coruña, estos solo 6 niños, literalmente le hacen la vida imposible. Entonces él se pone a pensar: 22 niños encerrados durante 2 meses en un barco, eso iba a ser imposible. Aquellos que tenemos hijos sabemos lo difícil que es tratar de tenerlos calmados. Por eso se comprende la preocupación de Balmis por conseguir a alguien que pueda ayudarlo. Este alguien, como ya habrán inferido, era Isabel Zendal. La corbeta María Pita los llevaría a América y allí recorrerán las colonias españolas tratando de vencer a un enemigo mortal que tenía muchas facilidades para extender su mortal mano. Estas ayudas eran la pobreza, la viveza, la indiferencia y sobre todo la corrupción, tanto de autoridades como del clero mismo. Por eso, este enemigo, este gran enemigo, la viruela, fue muy difícil de ser vencido por este grupo. Pero finalmente se venció. Pero esto tardó mucho tiempo. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente a la viruela como la primera enfermedad infecciosa erradicada completamente de la Tierra. Pensar que eso empezó hace muchísimos años, con la expedición Balmis. La novela es un trabajo magistral de documentación. 4 años de trabajo duro no fueron en vano, pues el resultado es una obra monumental que creo que todos deberíamos leer, sobre todo en estos momentos en los que una pandemia está robando la vida de muchos de nuestros seres queridos. Regresando a Edward Jenner, ¿qué fue lo que dijo sobre esta aventura? Esto: no puedo creer que los anales de la historia nos proporcionen un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Hoy, así como hace siglos, muchos héroes anónimos siguen luchando cada día por tratar de entregarnos un mundo mejor. Hoy lo hacen los médicos, las enfermeras, bomberos y tanta gente que tiene la obligación de salir para que el mundo no se detenga. Pero nosotros vamos a darles una mano, vamos a seguir apoyándolos, manteniéndonos escasa hasta que esto concluya. Como siempre nos despedimos con una frase, esta vez del escritor, psicólogo y conferenciante estadounidense Daniel Goleman. Si existen 2 virtudes morales
que nuestro mundo necesita de manera urgente en la actualidad son el autocontrol y sobre todo el altruismo. Si te gustó el video, no te olvides como siempre darle like y si no te gustó ya sabes, también déjame algunos comentarios para saber qué piensas sobre este libro, si te gustó o no te gustó, si te animas a leerlo o no y si lo vas leyendo, ¿qué te parece? Y también lo final. Suscríbete, no lo olvides. Eso tal vez es el mensaje más importante. Nos vemos.